Buenas tardes con todos los concurrentes a este Diplomado Internacional de Derecho de Trabajo. Buenas tardes, doctores, bienvenidos. Hoy, 13 de julio, vamos a iniciar nuevamente nuestro diplomado. Hoy nos acompaña el doctor César Abanto Revilla. Él es profesor en las maestrías de Derecho de Trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad de San Martín de Porres. Ex procurador público del Ministerio de Trabajo y de la SUNAFIL, ex secretario técnico de la Comisión Revisora de la nueva Ley Procesal de Trabajo del año 2017, vocal del Tribunal del Servicio Civil, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo, socio del estudio Rodríguez Abogados. Bienvenido, doctor. Antes, el doctor Yangali nos quiere acompañar con algunas palabras. Adelante, doctor Yangali. Bien. Yo quería que los que nos están siguiendo en las redes sociales tener presente que el doctor Abanto no es cualquier laboralista, es uno de los mejores laboralistas que tiene el país. Así que por favor síganle el rastro y van a ver la calidad que tiene. Yo ya lo he escuchado varias veces a nuestro buen amigo César Abanto, así que no se pierdan ni la coma. Esa es una buena recomendación. Muchas gracias. Adelante, doctor Abanto. Mil gracias a doctor Yangali, mil gracias a la Corte Superior de Justicia de Lima, en especial a la octava sala laboral de Lima por la gentileza de permitirme ser parte pues, de este selecto grupo de colegas, amigos y amigas que van a acompañarnos, ¿no?, en este Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral. Mil gracias también a todas y a todos los asistentes, ¿no? Veo muchos magistrados, auxiliares jurisdiccionales, en fin, público en general y todas las personas que están involucradas e interesadas en el tema laboral, ¿no? Le agradezco adicionalmente al doctor Yangali por la gentileza, ¿no?, de sus palabras, que me ponen la valla bien alta. Bueno, me complica la vida, doctor Yangali. Bueno, uno al final del día se ha dedicado al litigio, particularmente en temas laborales y previsionales, y si de algo puede servir lo que uno ha caminado, ¿no?, en muchos tramos del camino con muchos de ustedes, ¿no?, poder intercambiar más que nada algunas ideas que posiblemente, espero, puedan servir para iniciar algún nivel de discusión o opinión, ¿no? Incluso en este punto que se me ha encargado de exponer, ¿no?, que aparentemente podría ser una cuestión general, ¿no?, porque está en el artículo 2 del título preliminar y pareciera que es una declaración inicial un poco lírica, ¿no?, que es la determinación del ámbito de la aplicación de la justicia laboral, ¿no? No sé, bueno, facilité un PowerPoint, no sé si me podrían hacer el favor de presentarlo. Perfecto, mil gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Perfecto. Entonces, como le decía, la siguiente, por favor. Se me ha asignado analizar este artículo, ¿no?, que una vez más podría ser una declaración inicial, pero que tiene una serie de elementos que creo yo juntos vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice el artículo 2? Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, ¿no? Primer punto. Están excluidas las prestaciones de servicio de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Entonces vemos cómo este artículo tiene varios elementos. En primer lugar, como veremos, la determinación de diferentes tipos de conflictos según su naturaleza. Luego, esta exclusión aparente, pero vinculada o condicionada a que no obedezca a un supuesto de encubrimiento o fraude, ¿no es cierto? Y completamos el artículo con la parte final que dice: tales conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y está referido a dos tipos de aspectos, sustanciales o conexos. Y estos conflictos pueden ser previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. La siguiente, por favor. Entonces, la lectura de este artículo nos genera podemos disgregar hasta 4 temas que podrían ser materia de análisis, ¿no? Como mencionaba, en primer lugar,
Identificar tipos de conflictos según la naturaleza de la prestación de los servicios. Identificar los tipos de conflicto también según el interés vulnerado. En tercer lugar, cuáles son los aspectos a los cuales se refiere este tipo de conflicto. Y en cuarto orden, cuál es el momento de la aparición del conflicto. La siguiente, por favor. Entonces, vamos por partes y empecemos con la disgregación de los tipos de conflicto. La siguiente, por favor. La norma alude en primer orden a los conflictos de naturaleza laboral, ¿no? Obviamente nos estamos refiriendo a aquellos que nacen de la relación entre un trabajador y una persona natural o jurídica del ámbito o sector privado. Esto es importante tenerlo presente. No lo precisa la norma en ese aspecto, pero es como consecuencia de lo que vamos a ver a continuación como cuarto supuesto, es decir, los conflictos de naturaleza administrativa. Entonces, separando la paja del trigo, acá estamos hablando de relaciones laborales, repito, del ámbito o sector privado, del sector privado. Algunos dicen el régimen privado, y ese es un error, ¿no es cierto? Porque en el régimen privado de la 728 también se aplica en el sector público. Entonces hay que clarificar esa situación. Por trabajador, obviamente, vamos a entender, ¿no? Esta es una definición, obviamente, uniforme de la mayoría de especialistas, ¿no? El trabajador es aquella persona que presta servicios personales de forma voluntaria, por cuenta ajena y bajo subordinación a cambio de una retribución o remuneración. Cuando hablamos de una relación jurídica laboral como consecuencia de esta identificación o tipología de conflicto, nos referimos a aquellas que están reguladas no solo por el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sino también obviamente a aquellas que nacen de las leyes especiales, ¿no? Construcción civil, régimen agrario, régimen pesquero, régimen minero, la micro y pequeña empresa, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los primeros conflictos que son de conocimiento de la justicia laboral. La siguiente, por favor. Pero la norma también alude a los conflictos de naturaleza formativa, ¿no? Entonces, obviamente nos estamos refiriendo a la prestación personal que está regulada por la Ley 28518, es decir, la Ley sobre modalidades formativas, ¿no? Legalmente, esta prestación de servicios no genera, repito, formalmente una relación laboral, pues su finalidad es precisamente la formación de estos beneficiarios de esta norma. Sin embargo, la Ley Procesal del Trabajo dispone que la resolución de los conflictos que nacen de esta relación, ¿no? Repito, de la relación de formación, modalidad formativa laboral, deba ser de conocimiento de los jueces de trabajo, porque de una u otra forma, ¿no? Este vínculo que se genera, este vínculo que nace de esta norma, tiene ciertos elementos laborales, ¿no? Hay una prestación de servicios, hay una subordinación y hay también, la norma alude al concepto subvención, ¿no? Ciertamente el juez de trabajo también conocerá las demandas en las cuales lamentablemente existen muchos casos de desnaturalización de modalidades formativas, es decir, personas que realizan en la realidad un trabajo, pero se les encajona bajo esta norma con la finalidad, una vez más, de desnaturalizar el objetivo real, ¿no? Punto aparte, existen también casos relacionados con el SENATI, ¿no es cierto? Muchos dicen, oye, entonces SENATI, formación, modalidad formativa. El SENATI en realidad tiene tres supuestos, ¿no? Tenemos el supuesto del convenio de aprendizaje, que en efecto se encuentra bajo el ámbito de la 28518, ¿no? Y que puede comprender a las prácticas preprofesionales o profesionales según sea el caso, ¿no? Y que genera obviamente obligaciones para el empleador de salud, la contratación de seguro privado, aparte de la subvención y ciertos beneficios. La segunda modalidad que está bajo el SENATI es el llamado contrato de aprendizaje, que tiene su propia normativa y su propia regulación, ¿no? Tenemos el decreto ley 2151 y su reglamento, que es el decreto supremo 01274 ITDS, ¿no? Este contrato se suscribe entre el estudiante del SENATI y la empresa contribuyente, ¿no? A través de la cual esta empresa se compromete, ¿no? A patrocinar la formación profesional y genera ciertas obligaciones, ¿no es cierto? Seguro privado y una asignación económica que puede llegar a ser el 50% de la remuneración mínima vital. Pero también existe una tercera modalidad cuando se habla del SENATI, que es el llamado convenio de colaboración mutua entre el SENATI y las empresas formadoras, ¿no? Que se regula según ley por el Código Civil, ¿no? Entonces es un acuerdo que suscriben, repito, el SENATI y la empresa, que lo que va a hacer es facilitar las instalaciones productivas para el aprendizaje práctico del estudiante de SENATI, bajo su dirección y control, ¿no?
de Senati, me refiero, ¿no es cierto? Y este supuesto del convenio de colaboración en realidad formalmente no establece obligaciones respecto de la empresa facilitadora, ¿no? Y eso en la práctica genera una serie de conflictos, por ejemplo, en temas de accidentes de trabajo, ¿no? Muchos casos se han presentado de personas que estando bajo este convenio de colaboración han padecido un accidente, una enfermedad, principalmente accidentes, y luego se genera una discusión sobre la existencia o no de laboralidad, y en el pasado incluso se discutía, oye, esto que lo vean los jueces civiles o que lo vean los jueces laborales. Así que existe también cierto nivel de conflictividad, y existió en el pasado, respecto a la determinación incluso de temas de competencia, ¿no? La siguiente, por favor. En tercer lugar, tenemos también dentro del ámbito de la conceptualización de los conflictos jurídicos laborales a aquellos de naturaleza cooperativista. Es decir, las cooperativas son asociaciones de personas que tienen como finalidad, en teoría, satisfacer las necesidades de trabajo de quienes la conforman, ¿no? Y al interior de las cooperativas podemos encontrar dos tipos de partícipes regulares, ¿no? Los socios trabajadores y los trabajadores per se. Entonces, los trabajadores de las cooperativas, claramente nunca hubo discusión, nunca hubo duda sobre la existencia de una relación laboral. Pero donde sí hubo cierto nivel de discusión en el pasado era sobre la situación de los socios trabajadores, porque se alegaba que al ser socios de la cooperativa, lo que existía en realidad era una especie de relación de carácter societario, ¿no? Esto generó en su momento un nivel de discusión de competencia que fue en cierta forma resuelto en el acuerdo número 2 del Pleno Nacional Laboral 1998 que se celebró en Arequipa, ¿no? Y que por mayoría resolvió lo siguiente, ¿no? Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajadores en sus diversas modalidades tienen el derecho de recurrir directamente al órgano jurisdiccional para reclamar sus derechos y beneficios de naturaleza laboral sin necesidad de agotar ninguna vía interna, ¿no? También había esa discusión, oye, son socios, es un tema societario que se resuelve al interno. Y que este tema de la vía interna únicamente opera cuando se trata de reclamos de carácter societario, porque ciertamente también hay reclamos específicamente relacionados con el manejo, la organización de la cooperativa, que en efecto eso sí será societario y se verá en la vía correspondiente civil con su especialidad comercial. Pero cuando se refiere a aspectos de la vinculación laboral, tiene que ser de conocimiento del juez laboral. La siguiente, por favor. Luego entramos a un terreno un poco más pantanoso, ¿no? Porque la norma también reconoce el hecho de que en la justicia laboral vamos a resolver los conflictos de naturaleza administrativa, ¿no? Y ahora sí entramos a lo que conversábamos en un inicio, ¿no? Cuando hablamos de conflictos de naturaleza administrativa, estamos caminando o andando el camino que se refiere a la prestación de servicios que generan la relación que existe entre una persona natural y el Estado, ¿no? Y para quienes están familiarizados con este problema, que no es en lo absoluto menor, saben bien que la vinculación con la administración pública puede estar sujeta a un número importante de normas, ¿no es cierto? Por un lado tenemos, llamémosle el marco general, en el cual conviven, por un lado, el decreto legislativo 276, ¿no? La ley de base de la carrera administrativa. También puede estar vinculado con el Estado a través del decreto legislativo 728, ¿no? También a través del decreto legislativo 1057, ¿no? El contrato administrativo de servicios, que si bien la ley 31131, que se ha dictado hace un par de meses, ha dispuesto su eliminación gradual, ¿no? Esta norma ha sido llevada ante el Tribunal Constitucional, de hecho ha sido ya admitida algunas de las demandas planteadas contra esta norma, y el Tribunal Constitucional, imaginamos que para el mes de agosto, posiblemente, viendo sus tiempos en casos similares, debería estar resolviendo la discusión sobre si va o no va la eliminación final de este régimen CAS, ¿no? Que posiblemente comprende, engloba a la mayor cantidad de trabajadores en el Estado, ¿no? Y además tenemos desde hace algunos años cierto grupo de trabajadores que ya están sujetos a la ley del servicio civil, ¿no? La ley 357. Pero por si esto fuera poco, ¿no? Estas normas generales, estas 4 normas generales, coexisten a su vez con regímenes especiales, regímenes del profesorado, docentes universitarios, profesionales de la salud, diplomáticos, servidores penitenciarios, militares, policías, trabajadores judiciales, entre otros, ¿no? Entonces hay un grupo importante de normativa, llamémosle general y especial, en el marco de lo que es la regulación del régimen laboral público.
Pero adicionalmente a estas modalidades, llamémosles generales laborales y especiales laborales, coexisten también otros mecanismos y modalidades de contratación, también al interior del Estado. El decreto legislativo 1024, por ejemplo, que es el régimen de los gerentes públicos. El decreto ley 25650, que es el mecanismo de fondo de apoyo gerencial, el famoso FAG, con G, por favor, no con K. Y la ley 29806, que es el personal altamente calificado, ¿no? Los famosos PAC, entre otros. Por supuesto que entre otros, tenemos un grupo muy importante, lamentablemente a estas alturas todavía, de personas que prestan servicios para el Estado en modalidad de locación de servicios. En muchos casos, locación de servicios, dejémoslo ahí, ¿no es cierto? Entonces, hay un sinfín de situaciones que se generan como consecuencia de la actividad con el Estado. Si nosotros revisamos el artículo 2 del numeral 4 de la Ley Procesal de Trabajo, vamos a ver precisamente que la regla general debería ser que esto se resuelva bajo las normas del proceso contencioso administrativo. Pero recordarán ustedes que en el tema 1 del Pleno Supremo Laboral del 2014 se ha desarrollado una parte muy extensa sobre la cual obviamente no me puedo extender porque entiendo que este tema va a ser revisado en su momento por el doctor Elmer Guamán cuando revisen la competencia de los juzgados laborales el 22 de julio, ¿no? Así que nada de spoilers, pero sí podíamos adelantar que la Corte Suprema ha separado un poco la regulación, principalmente, por ejemplo, en cuanto se refiere al agotamiento de la vía administrativa, ¿no? Durante mucho tiempo había esta discusión. Si trabajas para el Estado, tienes que agotar la vía administrativa. Entonces, la Suprema ha separado y dicho, bueno, si eres 728, no tienes que agotar la vía administrativa. La tendrás que agotar si eres 276, si eres CAS o si eres ley servir, ¿no? En esos casos sí, y la vía administrativa se agota ante el Tribunal del Servicio Civil. También se discutía sobre y cuál es la vía procesal idónea, ¿no? El proceso contencioso, bueno, si el proceso contencioso cuando se habla de 276, caso servir, pero si por ejemplo el 728 tendría que ser el juez ordinario, es decir, y una serie de aspectos más que repito una vez más, no quiero profundizar porque estaría chocando con lo que corresponde a mi colega amigo, el profesor Elmer Guamán, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que el tema de la competencia, determinación de reclamos vinculados a la actividad del régimen laboral público, en cierta forma, como ven, también tiene un nivel de alta complejidad similar en cierta forma a lo que es el mismo régimen laboral, ¿no? Más o menos el equivalente a una pelea de pulpos, ¿no? Pero bueno, la siguiente, por favor. Pero junto con esta tipología que mencionábamos respecto de los conflictos laborales, los conflictos de formación laboral, los conflictos cooperativistas y los conflictos de carácter administrativo, la norma, en su primera parte, decíamos, menciona una exclusión, pero una exclusión condicionada, ¿no? Entonces, si bien se señala que hay una exclusión de las prestaciones o los conflictos vinculados a prestaciones civiles, entendiéndose por esto a los conflictos que surgen de una prestación de servicios autónoma, sin subordinación, que se resuelvan ante los jueces civiles, la condición ¿cuál es? Que sí puede ser de conocimiento de un juez laboral cuando se encubre una auténtica relación de trabajo. Entonces, si lo que ocurre es la denuncia que debajo de una prestación desarrollada por una persona natural a título de un contrato civil de locación de servicios, lo que existe en realidad es una subordinación laboral del locador al comitente, el juez de trabajo es el que debe conocer estos conflictos. ¿Por qué? En aplicación del principio de primacía de la realidad y de irrenunciabilidad de los derechos, que obviamente prima sobre la buena fe contractual que preconiza el Código Civil y teóricamente resguarda este contrato de locación de servicios, ¿no? En ese sentido, el acuerdo número 1 del Pleno Nacional Laboral del año 2000 de Tarapoto, o sea, de hace ya muchos años, hace ya un par de décadas, este tema es claramente, ya no mete ningún tipo de discusión o cuestionamiento, ¿no? Un tema interesante que ha surgido en los últimos, diría yo, años, pero particularmente en este periodo de pandemia, es la posibilidad de que se discuta los casos de pretendida laboralización de ciertos servicios, ¿no? O sea, ciertas situaciones que en teoría reúnen la naturaleza o las características de una relación laboral y se les quiere precisamente dar esa connotación, ¿no? Y el ejemplo, llamémosle más relevante en la actualidad, que está de moda,
es el de las famosas plataformas, ¿no es cierto? Eso ha generado no solo en el Perú y en la región y en todo el mundo un intenso debate respecto de ¿estamos o no frente a una relación laboral, ¿no? Lo que se les conoce como los riders, ¿no? El Instituto Peruano de Economía los ha definido como trabajo de repartidor. Esa es la definición. Pero, digamos, en las plataformas, en la terminología que se utiliza a nivel mundial, se les conoce como los riders, ¿no? El Instituto Peruano de Economía ha dado alguna data que es particularmente relevante, ¿no? Cerca del 1.1% de la población económicamente, solo en Lima metropolitana, ejerce el servicio de trabajo de reparto, ¿no? De hecho, se ubica entre los primeros 20 empleos más populares en nuestra capital, ¿no? Y si se compara el último trimestre del año 2019 con lo ejercido a finales del 2020, el empleo en el sector de reparto a domicilio se ha incrementado en un 98%, ¿no? Que es un contraste súper importante si se le relaciona con el incremento en otras actividades, que más bien ha representado una caída del 17%. De hecho, en el Perú tenemos actualmente un proyecto de ley, que es el proyecto 7567-2020 en el Congreso de la República, que está para dictamen en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social desde junio de este año, en el cual se plantea considerar como empleador, para los efectos de esta ley, a la persona jurídica privada que recurre a la labor de trabajadores que prestan servicios de reparto o distribución de bienes solicitados mediante medios digitales o llamadas telefónicas. Cabe mencionar que en un inicio este proyecto también contemplaba los servicios de taxi, ¿no? Es decir, supuestos como Uber, Bit, Didi y otras empresas que brindan este servicio de movilidad a través de plataformas, pero ha sido reajustado el proyecto y ahora se ha enfocado principalmente en los riders, en los repartidores, ¿no? Claramente esta norma incurre en un error técnico porque no se precisa el elemento de subordinación, ¿no? Simplemente se dice, oye, vas a ser empleador si es que tienes estas personas a tu cargo, pero no hay una identificación clara, una identificación fehaciente de la subordinación, la dirección o la dependencia en la prestación, ¿no? Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el artículo 8, numeral 1 de la ley de Rider de España, ¿no? Entonces ahí creemos que hay un claro error técnico. Aparte, muchos dicen, ¿cómo puede alegarse la existencia de una relación laboral cuando un repartidor a domicilio, al igual que ocurre en el caso de las personas que brindan el servicio de taxi por aplicativo, en la mayoría de casos no prestan servicio a una sola plataforma, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, el repartidor que está afiliado o inscrito en Pedidos Ya también lo está posiblemente en Rappi, posiblemente también en Uber Eats o posiblemente en las otras plataformas que existan y que seguirán existiendo. Entonces, esta persona puede atender cualquiera de los 4 servicios, puede decidir no atender ninguno si le da la gana y dice, ¿sabes qué? Estoy cansado, me voy a la casa a darme un baño o me voy a tomar una cerveza con un amigo en la esquina. Entonces, ¿cuál es realmente la naturaleza? ¿Realmente se puede alegar que existe una subordinación, una dependencia, una vinculación que lo justifique? Es una zona bastante más que gris, ¿no? Bastante más que gris, ¿no? Pero en tanto eso ocurre en nuestro país, porque estoy al tanto de que hay algunos procesos judiciales, no sé, corríjame por favor si alguno de ustedes lo sabe, si a nivel nacional ya tenemos alguna sentencia, cuando menos de primera instancia, reconociendo o denegando laboralidad en estos supuestos, ¿no? En la región, por ejemplo, tenemos criterios discordantes, ¿no? En Chile ha habido un fallo a favor de la Corte de Apelaciones de Concepción, ¿no? Respecto de la empresa Pedidos Ya, ¿no? O sea, en Chile, en Concepción, se le ha dado la razón y se ha establecido laboralidad a uno de estos repartidores de esta empresa Pedidos Ya. Pero, sin embargo, en el mismo Chile, un juzgado de trabajo de Santiago, hace unas semanas, emitió una sentencia declarando infundada la existencia de laboralidad precisamente por la ausencia de acreditación de subordinación de los mismos repartidores, también de la misma empresa Pedidos Ya. En Argentina, un juez, la justicia a nivel del Tribunal Supremo Social,
ha resuelto a favor de los repartidores de la empresa Globo, que todavía existe en Argentina, ¿no? En nuestro país ha sido reemplazada por la empresa Pedidos Ya. En Uruguay igual, hace algunas semanas, un juzgado de trabajo del sexto turno de Montevideo le dio la razón, acá incluso un poco más allá, le dio la razón a un conductor de la empresa Uber, ¿no? Entonces, los criterios a nivel de Latinoamérica son variados y discordantes. Y si cruzamos el charco, en Europa la situación no es muy distinta, ¿no? Por un lado, la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de esta entidad, califica al repartidor, al rider, como un contratista independiente por cuenta propia, es decir, más un autónomo, ¿no? Y por tanto no puede ser clasificado formalmente como trabajador. Esa es la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, si vamos a Italia, a Francia y a España, en Italia el Tribunal de Milán ha resuelto en contra de un repartidor de Globo en las sentencias más recientes. En Francia, contrario a lo que ha ocurrido en Italia, el Tribunal Supremo Laboral francés ha resuelto a favor de un repartidor de una empresa francesa llamada Take It Easy, ¿no? Y en España tenemos también, al igual que en Chile, una posición discordante, ¿no? Por un lado, el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en casación, otorgó a los repartidores de Globo la condición de asalariados o falsos autónomos, ¿no? Y es más, hay esta famosa ley de riders, ¿no? En la cual se presume la laboralidad a los repartidores de plataformas digitales. Entonces, como ven, este aspecto que seguramente en los próximos meses todavía va a generar, y tal vez años, va a generar un nivel de discusión interesante, es materia de los conflictos que pueden y deben ser resueltos en la justicia laboral. Así que, como ven, hay mucho para rebanar y todos los días surgen elementos nuevos que brindan a la justicia laboral novedades que precisamente le permiten a los jueces de trabajo crear y dar forma al derecho en situaciones en las cuales el marco normativo no existe, como esta situación, por lo menos hasta ahorita, ¿no? La siguiente, por favor. Vayamos ahora al segundo elemento o tema materia de análisis de este artículo. Los tipos de conflicto según el interés que es vulnerado. La siguiente, por favor. En este elemento encontramos tres supuestos de intereses. Por un lado tenemos los intereses individuales, tenemos los intereses plurales, pero también existen los llamados intereses colectivos, ¿no? Un interés individual, la mayoría de autores coinciden, se presenta cuando se vulnera el interés de una persona en específico, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de pago de beneficios laborales o sociales a un trabajador determinado, ¿no? Entonces, hay un interés de una persona individualizada e individualizable, una persona específica, interés individual. ¿Cuándo se presenta un interés plural, no? Cuando se ven afectados un determinado número de personas, ¿no? Y pueden reclamar de manera conjunta el acceso, por ejemplo, a un mismo beneficio, ¿no? Una bonificación o cierto concepto que un empleador ha reconocido y su aplicación o su interpretación es cuestionada por 2, 3, 4, 5 trabajadores y de manera plural pueden formular una demanda, ¿no? En este caso, como vamos a ver más adelante, estamos ante una acumulación subjetiva y eso implica el cumplimiento de ciertos requisitos. Pero vayamos al tercer elemento, y es a la presencia de los llamados intereses colectivos. ¿Cuándo estamos ante un interés colectivo? Cuando se vea afectado un número indeterminado de personas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos remitirnos a los supuestos del artículo 9 de la Ley Procesal de Trabajo, específicamente el 9.1, ¿no? Que me voy a permitir leer. Artículo 9, legitimación especial. Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo, ¿no? Por ejemplo, un caso de discriminación de acceso al empleo, se puede presentar un colectivo para demandar, o incluso las personas que vamos a ver enumeradas más abajo, o del quebrantamiento de las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil, pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro,
dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. Entonces, como ven ustedes, esto es algo similar a lo que el artículo 82 del Código Procesal Civil, guardando las distancias, identifica como un interés difuso, ¿no? Guarda cierto nivel de similitud. O tenemos también el artículo 9.2, cuando dice que cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad social y también a seguridad y salud en el trabajo, y en general cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicio, demandante, ¿quién puede ser? El sindicato, los representantes de los trabajadores o cualquier trabajador o prestador de servicios de ese ámbito. Entonces, como ven ustedes, existen ciertos supuestos en los cuales la legitimidad para efectos de iniciar una acción tiene un carácter especial y estamos una vez más frente a intereses, repito, de naturaleza colectiva. La siguiente, por favor. Lo mencionado. En estas circunstancias hay que tener presente que tenemos elementos que nos obligan a cumplir ciertas formalidades relacionadas con lo que es la acumulación subjetiva. Es decir, en un proceso, como dice el Código Procesal Civil en su artículo 82, puede haber más de un demandante o puede haber más de un demandante, más de un demandado o más de una pretensión. O sea, los supuestos de acumulación subjetiva y objetiva. Pero ¿qué ocurre cuando, como en este caso, estamos ante una acumulación subjetiva, es decir, varias personas accionando, ¿no? Estamos hablando del supuesto de los intereses plurales y colectivos. En primer lugar, se tiene que presentar lo que se conoce como la conexidad, es decir, la existencia indispensable, acreditada, acreditable, fehaciente de elementos comunes entre las distintas pretensiones, o por lo menos la existencia de elementos afines en ellas, ¿no? El artículo 86, complementando esta definición que nos dice que la acumulación subjetiva es procedente siempre que las pretensiones provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto y exista honestidad entre ellas. Además de cumplir los requisitos del artículo 85, que son los de la acumulación objetiva en cuanto les sean aplicables. Entonces, repito, en los supuestos de tipología de conflictos cuyo interés sea plural o colectivo, no solo se debe atender a lo que mencionábamos en la diapositiva previa, sino, a nuestro entender, a estos parámetros que fija el Código Procesal Civil respecto de la acumulación subjetiva, que son fundamentales, ¿no? Y la aplicación de estas normas son pertinentes. Recuerden ustedes que la primera disposición complementaria de la Ley Procesal de Trabajo nos remite a ella. Entonces, hay que tenerlos presentes de manera indubitable y de manera forzosa. La siguiente, por favor. En el tercer parámetro nos referimos a los aspectos a los cuales se refiere el tipo de conflicto, ¿no? Y cuando hablamos del tipo de conflicto, la siguiente, por favor, podemos referirnos a aspectos sustanciales o aspectos conexos, ¿no? Aspectos sustanciales se entiende que son aquellos que están vinculados directamente con el contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el pago de los beneficios sociales, ¿no? Una reposición por despido nulo, una indemnización por despido arbitrario, es decir, hay una relación directa, ¿no?, con el marco normativo y los derechos que emanan del contrato laboral. Pero ¿cuáles son los conflictos con aspectos conexos, ¿no? Los aspectos conexos son aquellos que, si bien no nacen del contrato de trabajo directamente, están relacionados con este, ¿no? Por ejemplo, el pago de una indemnización por daño moral por despido arbitrario, ¿no? Porque estamos hablando de ciertas circunstancias en las cuales la legislación no prevé este reclamo como un aspecto sustancial del contrato de trabajo, pero de una u otra forma, sea por la existencia de un marco teórico, un marco jurisprudencial, se plantea la posibilidad de formular una reclamación vinculada a este tipo de aspectos conflictivos, ¿no? La siguiente, por favor. Pero no solo ello, no solo estamos frente a una tipología de conflictos, no solo estamos frente a una determinación de intereses, sino también la norma alude al momento de la aparición del conflicto. ¿En qué momento se puede dar? La siguiente, por favor.
Los conflictos se pueden dar previo a la prestación efectiva del servicio o de manera posterior a la prestación efectiva del servicio. ¿Cómo puede ser o cuándo se podría aludir que estamos frente a un conflicto nacido previo a la prestación? ¿Cómo puede ser eso posible? Se puede dar, por ejemplo, si es que nos encontramos a situaciones como actos de discriminación en la oferta de acceso a un empleo, ¿no? Si es que se determina que existen situaciones, hechos, omisiones que van en contra o que implican una vulneración del derecho a la discriminación o la prohibición de la discriminación en la oferta de acceso al empleo, estamos hablando de una situación previa a la prestación efectiva del servicio. Y eso también puede ser materia de un conflicto y obviamente de una acción judicial laboral. Y cuando hablamos de las acciones o los conflictos posteriores a la prestación efectiva del servicio, obviamente estamos incluyendo a todos los que se puedan presentar durante las diferentes etapas de ejecución del contrato de trabajo, ¿no? Sea al inicio, sea bien al desarrollo, o sea al extinguirse, no al finalizar, ¿no? La relación laboral. Entonces, como se puede apreciar, las situaciones conflictivas que se producen como consecuencia de la aplicación del artículo 2 del título preliminar de la Ley Procesal de Trabajo claramente no se agotan en lo absoluto como consecuencia de la determinación solo de los conflictos laborales. Los conflictos laborales, una vez más, pueden tener connotación personal, laboral, formativa, cooperativista, administrativa, y los parámetros que se han discutido y se han conversado en esta introducción, ¿no? Lamentablemente, considerando la extensión de la norma en materia de análisis, es lo que a mí me correspondería decir, ¿no? Tenemos por delante un espacio amplio y yo quedo en todo caso a disposición de ustedes porque yo creo que este análisis de la norma donde se va a enriquecer es precisamente con ocasión de las observaciones, las interrogantes que puedan surgir por parte de ustedes. Así que, bueno, a su disposición, ¿no? Bien, muchas gracias por la participación muy brillante del doctor Abanto. Quería saber, la doctora Celeste, si hay preguntas que han salido de los participantes. Correcto, sí, doctor. Acaba de llegarme algunas preguntas. La primera pregunta es la siguiente. ¿Existe un tipo de contrato juvenil que se suscribe entre la Senati en la cual la capacitación técnica no conlleva a un pago de ningún tipo de remuneración? ¿El mismo puede demandarse ante la nueva Ley Procesal de Trabajo? Mi apreciación es que sí, ¿no? O sea, si bien es cierto, se habla de modalidades formativas, ¿no? Y como hemos visto, Senati presenta 3 supuestos: el convenio de aprendizaje, el contrato de aprendizaje y el convenio por colaboración, es el que alude quien formula la interrogante. Mi apreciación es por el carácter tuitivo de la Administración de Justicia Laboral, podría y debería verse, creo que su lugar natural es ese, antes que la justicia civil, ¿no? Correcto, muchas gracias. La segunda pregunta, doctor. ¿Cuál sería el impacto de la declaración laboral de las plataformas digitales a nivel nacional? Bueno, la cuantificación difícil de determinar, ¿no? Aunque el Instituto Peruano de Economía arrojaba esta cifra preliminar de un 1.1 de la población económicamente activa solo en Lima, ¿no? Pero más allá de la pregunta sobre el impacto, ¿no?, que podría generar la pregunta, y obviamente esto no se agota acá en lo absoluto, no simplemente ha sido colocar una piedra al inicio de un muro, ¿no? Porque entiendo que esto lo van a ver posiblemente más adelante también cuando analicen otros temas. Yo lo que veo acá a nivel de discusión es si realmente nos encontramos ante una situación de relación laboral, ¿no? Yo creo que hay varios elementos que más bien nos hacen dudar de eso, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, las personas que brindan servicio para Uber, ¿no? No solo lo hacen para Uber, ¿no? Uno sube un taxi y ve que la persona, el conductor, está en varias plataformas a la vez, ¿no? O sea, y tranquilamente muchas veces ha ocurrido que le dices, oye, ¿sabes qué?
por favor, espérame un minuto, voy a ir a otro punto, y la persona te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, apago esto lo cargo a la plataforma, me desconecto y esto te lo cobro directo, ¿no? ¿A dónde vas? Tanto y te lo cobro directo. O sea, realmente hay una situación de vinculación, de subordinación. Obviamente esa es mi opinión, simplemente. O sea, estoy seguro que hay opiniones en contrario y todo súper respetable. Pero a mí me genera serias dudas de que estemos ante una relación de subordinación. O sea, no solo estás prestando tu servicio libremente a diversas plataformas, además de ser taxista autónomo, porque puedes seguir subiendo pasajeros si así lo prefieres, o simple y llanamente apagar la plataforma o tu celular, irte a tu casa, o simplemente un día no hacer ningún servicio. Es decir, uno tiene a su disposición un uso y libertad total y plena, a mi parecer, el afiliarse o no a la plataforma y el tomar o no tomar los servicios, ¿no? Tan es así que me imagino que muchos de ustedes, ¿no? A mí me pasa todos los días que pido el taxi, yo no manejo, y estoy esperando a veces 5 minutos y faltando 1 minuto para que llegue, simple y llanamente sin avisarme, sin siquiera decirme, chao, no lo voy a tomar, chao, no toman el servicio porque de repente están recibiendo servicios de otras plataformas, qué sé yo. O sea, una vez más, mi apreciación es que este tema de la determinación de la existencia o no de subordinación, para mí es el elemento fundamental para terminar de apreciar si hay o no. Ese es el asunto, ¿no? Para mí no hay ningún tipo de exclusividad, vinculación, dirección, repito, ni una subordinación, más bien es al revés, ¿no? El que decide qué hacer, cuándo hacer, o si hacer siquiera, es el prestador del servicio, ¿no? Pero una vez más es simplemente mi humilde apreciación, ¿no? Es un tema muy interesante, repito una vez más, y se presta precisamente no solo a la discusión, sino creo que es la muestra más tangible de que en el derecho en general y en el derecho laboral en particular, nada está dicho, ¿no? Nada está escrito en piedra y todo se puede prestar a una serie de cambios. Ahorita mismo y desde la pandemia estamos ante una situación de implementación sobre la marcha del llamado trabajo remoto, ¿no? Uno dice, ya, trabajo remoto, teletrabajo, no son la misma figura. Teletrabajo está regulado desde el año 2013 en el Perú y con una serie de requisitos, particularidades, formalidades que no son el trabajo remoto. El trabajo remoto es una modalidad de trabajo a distancia que tiene también sus propias características, ¿no? Como habrán visto y padecemos todos. Bueno, yo estoy en la oficina desde mayo del año pasado, no aguanto estar en casa, pero, o sea, para trabajar me refiero, ¿no? Entonces, no es igual, pero estamos también frente a una situación. Ahorita se está discutiendo con el proceso de vacunación en el Perú en marcha y en otros países también, la posibilidad de implementar de repente en un inicio un trabajo híbrido, ¿no es cierto? Porque muchas empresas, muchos empleadores y muchas entidades del Estado también se han dado cuenta, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, que en efecto hay muchas personas que podrían tranquilamente desarrollar sus labores en su domicilio. Claro, eso hay que adecuarlo, ¿no? ¿Quién va a pagar el internet? ¿Quién va a traer las herramientas? La otra vez creo que fue, no sé si en España, un trabajador o una persona en trabajo remoto estaba caminando con su laptop en la mano y quiso bajar las escaleras, se tropezó y, si mal no recuerdo, la noticia era que un juzgado, no me acuerdo si en Andalucía o dónde, lo había considerado un accidente de trabajo. Yo le digo, o sea, se te cruza el gato y te caes, no sé, ¿no? O sea, son situaciones límite, ¿no? Pero al final permiten, ¿no? Que se active esta posibilidad de intercambiar puntos de vista, ¿no? Porque al final del día nadie tiene el don de la verdad absoluta, ¿no? Habrá posturas a favor, posturas en contra, y de esta discusión saldrá Dios mediante la solución que sea más adecuada a una protección razonable de los trabajadores, ¿no? Pero lo que voy es a eso. La situación de las plataformas digitales, el trabajo remoto, en sus diferentes modalidades, nos muestran y demuestran que en el derecho nada está escrito finalmente. El derecho se escribe y se reescribe todos los días, ¿no? Correcto, doctor. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Usted cree que la aplicación de la presunción de la laboralidad debe obligar que el trabajador aporte subordinación? ¿No se estaría limitando el ámbito de aplicación de la nueva ley procesal de trabajo?
A ver, la presunción de laboralidad debe obligar que el trabajador aporte indicios para admitir un tipo de subordinación. A ver, la presunción de laboralidad precisamente entiendo que parte de la premisa de que las pruebas aportadas por la parte demandante han dado precisamente la existencia de estos indicios, ¿no? O sea, hay ciertos supuestos en los cuales, en efecto, existe una presunción de laboralidad per se, pero es como consecuencia de que hay situaciones tipo a lo largo del tiempo que han mostrado un escenario en el cual se debe precisamente brindar esa tutela, porque una vez más, una de las características y principios fundamentales del derecho laboral es el principio protector, ¿no? Entonces, los indicios tienen que ser precisamente a favor del trabajador, ¿no? La presunción de laboralidad no nace, pues, de una situación espontánea, nace de ciertos elementos o que bien han sido constituidos en el pasado o que bien se demuestran en el expediente. O sea, no termino disculpe usted, de comprender el sentido de la interrogante, ¿no? Si de repente la persona que lo ha formulado la pudiera apuntalar un poquito más, se lo agradecería, ¿no? Pero, o sea, la presunción de laboralidad tampoco es una presunción absoluta, ¿no? Está condicionada a ciertas situaciones, ¿no? Claro, debería aportar indicios, como lo que señala, creo que en su pregunta. La cuarta pregunta, doctor. Aquellos trabajadores del Estado que no forman parte de la carrera administrativa o aquellos que no pueden ascender de manera meritocrática, ¿sería razonable exigirles pedir el agotamiento de la vía administrativa para accionar judicialmente? ¿Cuál es su opinión? O sea, yo me imagino que se están refiriendo a aquellos trabajadores que se encuentran en estos supuestos de modalidades tipo FAG, tipo PAC, ¿no es cierto? Que tienen una vinculación con locación de servicios, ¿no? Sobre este tema en particular, creo que ha habido ya algún nivel de discusión, ¿no? Y bueno, yo soy vocal del Tribunal de Servicio Civil, así que me tengo que ceñir a lo que ha dicho la institución sobre el particular, ¿no? Hay informes de servir en el sentido varios, ¿no? En el sentido de que en esos casos en particular especial, que no son, repito, el régimen laboral general público o régimen especial público, lo que existe es una vinculación civil, lamentablemente va a tener que ser discutida en esos órganos. El agotamiento de una vía administrativa al luego de venir en una acción civil no tendría sentido, ¿no? El agotamiento de la vía administrativa solo es razonable y solo es exigible cuando el paso siguiente va a ser un proceso contencioso administrativo, ¿no? Que ciertamente, una vez más, en la línea de lo que ha establecido Servir ya desde hace un buen tiempo, no va a ser ni lo contencioso ni lo laboral, ¿no? Sino lo civil. Estoy seguro que sobre este punto va a haber bastantes opiniones en contra, pero bueno. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y su brillante exposición. ¿Algunas palabras, doctor Yangali? Sí, para felicitarlo una vez más a nuestro buen amigo César Abanto. Ya tenemos la opinión de nuestro buen amigo y queríamos cederle el uso de la palabra para que se pueda despedir de todos los que nos están acompañando en este diplomado. No, mil gracias. Solo reiterar el agradecimiento en primer orden al doctor Yangali, a la octava sala, a la Corte Superior de Lima y principalmente a todas y a todos los que han tenido la gentileza y cortesía de estar presentes. No, espero que estas breves ideas, el tema lamentablemente no da para muchísimo más, pero yo creo que sí permite dejar algunos temas, ¿no? Este tema de las plataformas, la discusión sobre el tema del régimen laboral público, que creo yo lo van a poder profundizar, ¿no? Es lo que corresponde cuando se vea la competencia con el profesor Elmer Guamán. Va a permitir ampliar el conocimiento y el nivel de discusión que se espera y se desea en este tipo de eventos. Así que mi renovado agradecimiento y a disposición cuando quieran, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos a nuestros seguidores para el día jueves a las 5 en punto de la tarde. Muchas gracias. Hasta ese entonces. Adiós. Mi madre. Gracias. Gracias y buenas tardes.